Hola a todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy, Visión 2024, Nuevos Paradigmas en la Planeación de la Producción. Apreciamos que se hayan tomado el tiempo para unirse a nosotros en esta sesión. Mi nombre es María Elías Pilcueta y seré su moderadora durante este webinar. La sesión de hoy será presentada por Iván Rebolledo, socio y cofundador de TSP, con más de 25 años de experiencia en el sector de tecnologías e información. Iván, te cedo la palabra y puedes comenzar ahora. Muchas gracias, Marieli. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este seminario. Voy a tratar de llevarlos por algunos puntos que me parece que son relevantes para las empresas que hoy en día están en proceso de evaluación de nuevas tecnologías. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de cuáles son las prioridades en el segmento de la manufactura, en las empresas manufactureras en 2024, viendo algunos puntos de vista respecto a lo que es importante para este segmento de empresas. Y luego, más que platicarles de producto, quería llevarlos por algunos casos de uso o algunas de las maneras en las cuales se manifiesta o se manifiestan estas nuevas tecnologías entre nuestros clientes y entre las empresas y segmentos con los que trabajamos. Así que, bueno, ojalá que sea de su interés. Voy a tratar de ir a cierto nivel de detalle, pero al mismo tiempo, pues obviamente no voy a poder ir a todo el detalle que a lo mejor sea necesario para cada uno de estos temas. Y al final hablamos un poquito de cuáles son las conclusiones. Nuevamente, mi nombre es Iván Rebolledo, yo soy Chief Revenue Officer y socio de Technology Cost Partners. Nosotros somos socios de Epicor para América Latina, trabajamos en México y el resto de Latinoamérica. Y bueno, quería empezar un poco, además de presentarme, darles un punto de vista de lo que me está pasando a mí como profesional de muchos años en el segmento de tecnologías de información. Y si ven mi foto, pues esta es la foto de un ejecutivo común y corriente del sector de tecnología en los últimos años. Digamos, cómo nos presentamos. Si vas a LinkedIn, si vas a las redes sociales, pues todos tenemos alguna idea de cómo representarnos ante el mundo. Y este sería un poco cómo me veía yo en el 2023 y hacia atrás. Tradicionalmente, cómo sería un ejecutivo en el sector de la tecnología. Sin embargo, si veo hacia adelante en 2024, mi percepción de mí mismo es totalmente diferente en el sentido de que estamos en una ola o en un momento muy particular. Ya vimos durante los últimos años, las últimas décadas que yo he estado en el sector, vimos pasar muchas tendencias en el mercado. Hace 15 años estamos con la arquitectura orientada a servicios, el e-commerce, el internet. Después vinieron la automatización de planta, la industria 4.0, la transformación digital. Y cada año o cada cierto tiempo hay una corriente o una nueva tendencia en tecnología. En este momento, realmente pareciera que estamos entrando a un mundo donde la creatividad y la exploración de nuevas soluciones está cambiando de manera acelerada. En solamente unos meses, si contamos desde que estalló la noticia, por ejemplo, del surgimiento de OpenAI, el tema de la inteligencia artificial, que si bien viene desde los años 60, saltó al mundo de la tecnología, vemos que ha sido un proceso extremadamente acelerado. Y es un proceso además creativo, del que vamos a hablar en un momento, donde la creatividad, utilizando herramientas tecnológicas de última generación, está generando que se creen todos los días miles de empresas y miles de iniciativas alrededor de la inteligencia artificial. Y particularmente lo que nos interesa hoy es hablar de cómo se empiezan a ver estas tecnologías y cómo están cambiando precisamente la manera en la cual pensamos en la manufactura, en la planeación de producción, en la programación de planta, por ejemplo. Entonces, para esto,
Quería, por ejemplo, comparar, esto es una comparación entre lo que decía la revista CIO en 2023 y 2024. Voy a cambiar la pantalla ahora. Y esto es lo que estaba hablando hace un minuto sobre el surgimiento de estas empresas en el mercado y sobre todo en las iniciativas de inteligencia artificial. Entonces, decía yo que aquí está una comparación entre lo que decía la revista CIO en 2023 y 2024 respecto a las prioridades de los líderes de tecnología en las empresas. Y si bien algunas cosas se parecen, vamos a ver el surgimiento, sobre todo en este año, de la importancia o la relevancia que empiezan a tener no solamente las herramientas de inteligencia artificial, sino los recursos humanos alrededor de esas iniciativas. Y como una de las preocupaciones que surgen con la inteligencia artificial es precisamente la gobernanza de los datos, la gobernabilidad, el control, la auditoría en el uso de los datos y cómo los CIOs están buscando y entendiendo de qué manera van a poder administrar todo este poder que viene con la inteligencia artificial. De alguna manera, como hablamos y es el tema de la presentación de hoy, esos paradigmas con los que veníamos pensando antes de 2024 están ya cambiando en la realidad de las empresas. Y particularmente lo que nos interesa hoy son las empresas de manufactura en América Latina. Si lo vemos desde un punto de vista general de mercado, el anticipo es que vamos a tener un crecimiento acelerado en la inversión y las iniciativas de inteligencia artificial a nivel mundial de manera muy importante, incluso ya para 2026 solamente en 2 años. Y vamos a ver que en el caso de los fabricantes, en el caso de las empresas de manufactura, ese proceso ya inició. Muchas de sus empresas seguramente ya están utilizando algún tipo de tecnología o herramienta que utilice inteligencia artificial. Y sin embargo, en este sector, en el sector de la manufactura, todavía vemos que esas iniciativas son incipientes, hay algunos pilotos, hay algunas iniciativas. Y esto tiene mucho que ver con que evidentemente el acceso a la tecnología, la posibilidad de inversión en este tipo de iniciativas no es la misma para todas las empresas. Y es el mismo fenómeno que hemos venido viendo en los últimos quizás 30 o 40 años en tecnología, donde las empresas grandes ya tienen tiempo haciendo uso de estas tecnologías, pero no se había permeado hacia los sectores de empresas pequeñas y medianas y particularmente otra vez en el segmento de la manufactura. Sin embargo, con el surgimiento y la normalización de los modelos en la nube para soluciones empresariales, el acceso se ha hecho más accesible para estas empresas, de manera que hoy en día, según esta estadística de Deloitte, alrededor de las 80% de las empresas del segmento mediano están ya con algún tipo de iniciativa o interés en invertir en inteligencia artificial, y las empresas ya muy grandes pues vienen de un proceso que empezó hace algunos años y que obviamente continúan invirtiendo en este sector. Lo que vemos nosotros desde el punto de vista de Epicor y de nuestros partners es precisamente que todo este boom alrededor de este tipo de herramientas está muy ligado precisamente a la disponibilidad de estos ambientes en la nube. Y para esto, este es un estudio muy interesante que hizo Epicor en 2023, preguntándole a ejecutivos del sector de la manufactura en Estados Unidos cómo veían ellos las inversiones y las prioridades. Entonces pasamos de ver un esquema general con CIO a ver un esquema muy específico ya de empresas manufactureras que utilizan Epicor Software, que están en diferentes industrias y cómo están atacando o qué prioridad le están dando a las innovaciones tecnológicas y a nivel de operaciones en sus negocios. Entonces, me pareció interesante retomar esto porque creo que ilustra muy bien lo que venimos hablando.
Una de las cosas que más me llamó la atención, este es un reporte bastante largo que está disponible en el sitio de Epicor Software, y ahí lo pueden bajar y pueden leerlo con detalle. Pero una de las cosas o de los indicadores que me llamó la atención es este foco en la automatización. Vemos que realmente estamos hablando de prácticamente el 92% de las empresas o lo están adoptando en gran medida la automatización o están empezando a adoptarla. Realmente ya es muy poco o son muy pocas las empresas que no ven estas iniciativas como estratégicas para sus negocios. Es realmente la posición de facto es, bueno, ¿qué voy a hacer con tecnología? ¿Cómo voy a incorporar todas estas oportunidades que brindan las tecnologías de información? Y poco a poco nos estamos quedando ya sin gentes o empresas que no lo estén pensando o que no lo estén ya implementando. La prioridad de los datos, otro tema que cambió en 2023 y que en 2024 lo vemos con mucho más fuerza, es esta prioridad no solamente de los procesos de negocio, de la automatización de procesos, de la normalización, estandarización de operaciones de acuerdo con mejores prácticas, sino ahora ver los datos que residen principalmente en mi ERP, que es mi sistema transaccional, y cómo puedo explotar esos datos más allá de los procesos convencionales de un ERP. Y entonces esa estrategia de darle prioridad al uso de los datos que viven en mi ERP es también, otra vez, abrumadora en sentido de cuántas empresas lo están haciendo. Y si entramos al siguiente nivel de detalle, vamos a ver que dentro de esas iniciativas, la inteligencia artificial ya hacia principios del 2023 era la número uno. Seguramente si hacemos estas mismas preguntas hoy, este porcentaje de 49% sería más alto. Veníamos ya con una inercia alrededor del análisis de datos, las herramientas de explotación de información. La automatización y robótica, con todo el advenimiento de la industria 4.0, sigue siendo una prioridad. Estamos ya más en un momento de transición. Estamos ya prácticamente, como decía, la mayoría de las empresas tienen iniciativas de automatización y robótica en sus empresas. Y bueno, empezamos a ver también ya las manifestaciones, por ejemplo, en nivel práctico en la manufactura de la impresión en 3D y la fabricación utilizando este tipo de tecnología. Y la nube, que si bien ha bajado en las prioridades, si hubiéramos visto eso hasta unos 5 años, 6 años, la migración a la nube era quizás lo más importante. Hoy prácticamente ya es un hecho que la mayoría de las empresas están buscando soluciones en la nube. Y si vemos todavía con más detalle, pues vamos a ver cómo se están manifestando otro tipo de iniciativas que también algunas vienen, otras van saliendo de entre las prioridades, y claramente la inteligencia artificial es una de las que están más en la mente de los ejecutivos, no solamente de tecnología, sino de todos los ejecutivos de las empresas. Y bueno, creo que para todos los que están aquí, si son de tecnología o si son de negocios, estarán de acuerdo conmigo que el primer paso para la implementación de una iniciativa de inteligencia artificial o de automatización es precisamente la digitalización de procesos. La implementación de un ERP capaz de proveer la tecnología sobre la cual se van a montar estas iniciativas es ahora un aspecto fundamental de cómo seleccionar un nuevo ERP. Y en este caso, con Epicor, nuestra experiencia es que nuestros clientes, otra vez, no solamente adquieren Epicor en función de mejores prácticas, automatización de procesos, optimización de procesos, mejoramiento de calidad, mejoramiento de servicio al cliente, sino también como una plataforma para apalancar iniciativas tecnológicas que van más allá del ERP. Epicor mismo está en proceso continuo de cambio y está asimilando este tipo de tecnologías para que sean parte de la suite o del producto mismo. Vamos a ver algunos casos que yo escogí arbitrariamente para esta presentación, y quería solamente traer
los conceptos. No vamos a entrar en demasiado detalle, pero me interesaba sobre todo conversar sobre algunas de las cosas que hemos estado viendo y que son ya realidad entre nuestros clientes. Por ejemplo, el tema de las ingenierías dinámicas, la posibilidad de responder a los requerimientos del cliente de manera automática en tiempo real. Esto es especialmente importante para esquemas de manufactura de ingeniería contraorden, manufactura contraorden, pero también en la medida que podemos tener flexibilidad en el manejo de las ingenierías, incluso la manufactura contra stock. Y muchos de nuestros clientes, y seguramente algunos de los que están aquí hoy, también tienen ambientes de producción en modo mixto, donde responden a especificaciones o diseños del cliente y también manufacturan contra orden o contra stock. Algunos ejemplos de cómo estas ingenierías dinámicas pueden conectarse con el ERP son, por ejemplo, en la industria de alimentos, los dosificadores que hacen mezclas con las características particulares de las materias primas en los lotes que reciben, que pueden cambiar cómo es la ingeniería, cuáles son las cantidades en la lista de materiales para producir un producto particular. Entonces, en este tipo de situaciones, las listas de materiales están cambiando todo el tiempo de acuerdo a las características de las materias primas. Y con esto, lo importante es que todas estas variaciones a las ingenierías de producto sean actualizadas en el ERP de manera automatizada. Con Epicor tenemos ejemplos, varios, de empresas que hacen este tipo de proceso, por ejemplo, en el sector de alimentos. Cosas similares pasan con las básculas cuando tienes, por ejemplo, pérdidas de humedad o variaciones durante el transporte y donde tienes que actualizar, por ejemplo, lo que entra al almacén de acuerdo a esas variaciones y tolerancias que pudieras tener. Mezcladoras que también se alimentan de diferentes variables y que pueden cambiar de acuerdo a modificaciones en materias primas, el origen, el proveedor, a veces incluso el país e incluso productos equivalentes. Todos este tipo de variaciones y la capacidad para actualizar las ingenierías de manera automática y en tiempo real con mi sistema de producción permiten una agilidad que es fundamental. Si lo vemos en otro tipo de industrias como la metalmecánica o, por ejemplo, maquinaria industrial, bombas, válvulas, empaques flexibles, plásticos, muchas de estas empresas trabajan con productos que no se fabrican en serie, sino que dependen de especificaciones de diseño mandadas por los clientes con especificaciones de calidad y procedimientos de calidad específicos para ese producto. Todas estas variables que afectan los métodos de manufactura, que afectan las listas de materiales y en algunos casos también las rutas de fabricación, tienen que ser muy ágiles y tienen que estar conectadas precisamente a esos procesos ya en el piso de producción que tienen que ver con la automatización de planta o incluso, por ejemplo, la integración de las máquinas para poder asimilar estos cambios en las ingenierías y ejecutar la producción de manera eficiente. Este proceso, por ejemplo, que es particular de esas empresas que utilizan sistemas de diseño tipo CAD, donde, por ejemplo, para cada orden de producción o para cada proyecto de producción, generamos dibujos, planos, listas de materiales, rutas de fabricación específicas para el cliente y muchas veces específicas para la corrida de producción en particular. Esa posibilidad de conectar estos sistemas de diseño en CAD directamente a las ingenierías en el ERP y poderlas traducir además en cotizaciones que consideren los precios de esos productos y los costos, de manera que de manera muy automática la orden de venta que genera la demanda que finalmente se convierte en órdenes de producción o órdenes de trabajo, sea todo un proceso automatizado, donde no haya que reentrar información, bajar el plano Excel,
hacer modificaciones a los datos y después poderlos subir al ERP, tanto para la cotización como para la orden final en firme y la orden de producción. Todo ese proceso automatizado es posible hoy. Y en el caso concreto de Epicor, pues tenemos módulos y funciones específicas que permiten este tipo de interacciones y este tipo de procesos inteligentes hasta llegar a la programación de producción con las órdenes de trabajo generadas en este esquema muy ágil. ¿Qué ventajas tienen estas ingenierías dinámicas? Bueno, pues la optimización en tiempo real, que es lo que venía describiendo al principio. Obviamente, con este tiempo real podemos mejorar la capacidad de respuesta y la adaptabilidad que tiene nuestra organización y nuestros procesos de negocio a esos cambios. También nos permite la planificación a largo plazo en la medida que entendemos las diferentes señales que puede mandarnos el mercado, nuestros clientes, nuestra competencia, nuestras nuevas iniciativas. Nos permite además entender mejor cómo adaptar nuestro proceso de producción y nuestra planeación a todas esas variables. Y finalmente, algo que todas las empresas están buscando es, a través de este tipo de optimización, reducir los costos de producción, reducir los desperdicios, optimizar el servicio al cliente y tener finalmente una planeación de mi negocio optimizada. Particularmente si lo ven en este proceso de ingeniería dinámicas, los beneficios son inmediatos. Un segundo caso que es muy común hoy en día y va de la mano con esta idea que les decía con respecto a que mi ERP no solamente es un conjunto de mejores prácticas y módulos operativos, sino también es una plataforma que me conecta con el mundo de soluciones que van más allá de, digamos, de las fronteras de lo que es un ERP tradicional. Y en este mundo en particular, sobre todo los que estén en sistemas, reconocen el mundo de los APIs. La posibilidad de conectar mi sistema ERP a cualquier cantidad de aplicaciones y soluciones específicas para mi negocio, independientemente de en qué industria esté trabajando. Algunos ejemplos de estas, por ejemplo, son conectar mi ERP con aplicaciones móviles, con WhatsApp, el poder hacer consultas inteligentes a mi ERP de manera remota y, como vamos a ver en un momento, incluso tener aplicaciones de inteligencia artificial basadas en lo que se conoce como Large Language Model, que es una de las, digamos, es la manera en la cual ChatGPT fue concebido y que hoy en día, como van a ver en un momento, está entrando ya al mundo de las empresas de manufactura y del ERP. Toda la integración con datos o procesos externos de manera automática, evitando la necesidad de transferir información de manera manual entre sistemas o generar islas de información por sistemas que no se conectan. Agilizar, por ejemplo, para muchos de ustedes que participan, tienen redes de distribuidores, tienen redes de clientes, tienen diferentes industrias, diferentes requerimientos por industria o tipo de cliente. Todo este tipo de información distinta, con orígenes distintos, que alimentan la demanda, que finalmente es la base de nuestra planeación, se pueden hacer ahora de manera automática. Y en el caso particular de Epicor, tenemos la aplicación de Automation Studio, que voy a hablar un poquito sobre eso, donde podemos conectar prácticamente cualquier herramienta de manera muy sencilla. Esta dinámica de tener herramientas sencillas que no requieren de codificación o de código fuente, hace también que las empresas empiecen a voltear al elemento humano. Y en este reporte, que ya es un poco viejito, de Gartner, hablaba en 2021, 2022, cómo las empresas iban a empezar a buscar personal y gente que entienda estas tecnologías y que se conviertan en muchos casos los líderes de las iniciativas para incorporar este tipo de estrategias, particularmente en el tema de integración. La integración de sistemas, la comunicación entre aplicaciones se ha vuelto de una de las maneras más eficaces de resolver problemas en la empresa. ¿Cómo lo hacemos?
desde diferentes puntos de vista. La automatización, que es básicamente facilitar la ejecución y la colaboración en compartir los datos entre aplicaciones. La integración de sistemas para sincronizar información que es relevante para más de un sistema como el ERP o el CRM o el e-commerce o diferentes aplicaciones. Y precisamente el alineamiento y la estandarización de criterios entre esas herramientas. Y los famosos workflows o flujos de actividades donde estamos integrando notificaciones, otra vez la transferencia de información o aprobaciones entre diferentes herramientas. Con esto en mente, Epicor ha incorporado a su portafolio esta herramienta de Automation Studio que permite de manera muy inteligente, rápida, sin codificación y en la nube de conectarnos o de conectar Epicor con diferentes herramientas. Realmente es un ecosistema de integraciones que sigue creciendo todos los días. Ya viene con miles, literalmente miles de conectores predefinidos que pueden servir como base para los usuarios de las diferentes empresas para modificarlos de acuerdo a sus necesidades. En el caso concreto de Automation Studio, lo que se hace son recetas, que son esas definiciones o ese mapeo y esa automatización de intercambio de información entre diferentes bases de datos o aplicaciones, y que además estas recetas, dependiendo de las políticas de cada cliente, incluso se pueden compartir en la comunidad y se pueden reutilizar o consumir en la plataforma. Y, digamos, los usos son virtualmente infinitos. Cualquier cantidad de aplicaciones hoy en día se pueden conectar para un propósito específico en sus empresas, en el caso particular de Epicor. Y esto básicamente lo que quería resaltar, y está en inglés, una disculpa por eso, pero es precisamente este mecanismo donde a través de las APIs o de las APIs de Epicor podemos conectarnos con todas este tipo de herramientas en una manera fácil, segura, escalable, porque tenemos obviamente escenarios donde estamos hablando de millones de datos, que son inteligentes en el sentido de que tienen un uso razonable que facilita o que reduce la carga de trabajo en un proceso particular y que son adaptables al cambio en función de las necesidades que puede tener un cliente. Y pueden ser ya sea en la parte de ventas y marketing, en la parte de administración, en la parte de finanzas, en operaciones, en control de piso, en planeación de producción, en proveedores. En cualquier parte del ERP contamos con esta capacidad de integrar aplicaciones nuevamente basados en una tecnología de punta como es Epicor. Otro caso es, y creo que va muy de la mano al tema otra vez de esta presentación, es cómo está cambiando la percepción de la planeación y la programación de producción con base, por ejemplo, en los pronósticos de ventas y lo que llamamos en TCP sensibilidad de demanda, el poder captar las señales del mercado, las señales de ventas y utilizar esas señales de ventas para planear la producción y compararlo, por ejemplo, con los procedimientos o herramientas convencionales de planeación de demanda que hacen pronósticos basados en información histórica y análisis estadístico. La posibilidad de comparar, por ejemplo, lo que está hacia adelante con mis ventas futuras contra los pronósticos históricos y estadísticos y poder llegar a escenarios de planeación de producción mucho más precisos. Y cualquiera que ha estado en la posición de hacer pronósticos y hacer planeación de demanda sabe que con algunos puntos de diferencia, o sea, si la confiabilidad de mis pronósticos está en un 78% y la puedo subir a un 85%, estos 7 puntos de diferencia tienen un impacto enorme, por ejemplo, en la planeación de los inventarios, en la planeación de la producción, en el capital de trabajo, en la satisfacción del cliente. Esos puntos o esa capacidad de predecir la demanda de manera más precisa es una de las mejores áreas de optimización y de retorno de inversión en tecnología.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este caso que les voy a presentar ahora, es la integración de esos procesos comerciales. Lo que está haciendo mi equipo de marketing y de generación de demanda y mis vendedores en el campo, conectado con mi ERP. La idea es ver, como decía antes, hacia adelante en vez de regresar al pasado y ver hacia atrás. Con esto, nuevamente, podemos tener una mejor planeación y, por lo tanto, una mejor programación de producción. Esos escenarios de demanda no reemplazan necesariamente los métodos tradicionales, pero agregan puntos de vista que en el caso de Epicor pueden generar simulaciones en el programa de producción para ver cómo se afecta o cómo responde mi capacidad y mi cadena de abastecimiento a diferentes escenarios. Con esto, además, no es que simplemente tomo la información de lo que mis vendedores están afuera vendiendo, sino a través de inteligencia artificial puedo empezar a identificar patrones predictivos o patrones que predicen el comportamiento de mis clientes y sus hábitos de compra, y con esto agregar certeza a esos escenarios de demanda basados en lo que tengo en oportunidades. Y bueno, a través de estos análisis de comportamiento, puedo incluso ir más allá, no solamente lo que tengo en ventas, sino lo que está pasando en todos mis canales de comunicación con el mercado, con mis herramientas de marketing digital. ¿Cómo está respondiendo el mercado a mis productos, a mis nuevos productos? ¿Cómo se están comportando mis clientes? ¿Qué productos les podría vender a mis clientes que no les estoy vendiendo? ¿Cuáles son los productos más exitosos? Por ejemplo, como decía, es tomar esa información de que viene de marketing, donde estoy detectando patrones de demanda que son un poco más a largo plazo. Tomar, por ejemplo, el pipeline y dentro del pipeline, a través de la categorización de mis oportunidades, que es un ejercicio que todos los equipos de ventas hacen para poder predecir las ventas del mes y del trimestre y del año. Y tomar esa información de esas oportunidades filtrada por herramientas de inteligencia artificial que me dicen cuál es la probabilidad y me señalan qué oportunidades son las más posibles de cerrar. Y desde mi CRM, alimentar esta información de ventas a mis escenarios de planeación. Y otra vez, a través de un comparativo o un contraste, puedo llegar a definir bajo qué fórmula quiero programar mi planta o quiero planear mi producción. Todo esto, la diferencia, digamos, un poco con el pasado, es que estos servicios están normalizados, es información en tiempo real, todo está en la nube y ocurre de manera automática sin intervención humana. ¿Qué tan lejos quieren llegar con esto? Es una decisión de cada empresa, pero esto es perfectamente posible y los clientes nuestros ya están aplicando este tipo de conceptos de planeación que cambian un poco otra vez el paradigma de cómo pensamos en términos de pronósticos o forecast de ventas. El último caso que quiero comentar es precisamente el tema de cómo se está incorporando la inteligencia artificial empresarial. Y en este sentido vamos a ver dos casos particulares. Primero, un tipo de inteligencia artificial que está diseñado para los ejecutivos. Y en este caso, esta es una aplicación que está leyendo la base de datos de Epicor y me presenta en un panel que uno podría pensar es un panel común de Business Intelligence. En realidad, estos cuadritos que ven en el panel no son reportes, sino son noticias. Esto es lo que llamamos nosotros un news board o un panel de noticias, donde a través de robots de inteligencia artificial, creo que son 25, 30 robots, que analizan la base de datos de Epicor y me regresan todos los días anomalías o cambios en los patrones de información en mi ERP. Por ejemplo, aquí estoy viendo reducciones de rentabilidad, cambios de costos, una serie de cosas. Pero vamos a decir que tomo un ejemplo y veo que hay una baja importante de utilidad del 2.065% en los últimos 12 meses, en los últimos 3 meses, en la oficina de Nueva Orleans,
para la línea de producto de solventes en mi canal de distribuidores. Y veo que eso me está representando una pérdida de utilidad de $40,431. Yo esto no lo sabía. Si yo escribo un reporte de inteligencia artificial o un dashboard conversional, yo tengo que ir a encontrar esta información dentro de mi herramienta. En este caso, el robot de inteligencia artificial encontró la anomalía y me lo reporta como algo que probablemente sea interesante para mí. Si quiero ir al siguiente nivel de detalle, yo puedo ir a investigar de qué se trata. Puedo ver los ingresos, la variación en los ingresos y de dónde estoy viendo esta reducción de 40,000 en el modo de un P&L para esta combinación de un estado de resultados que combina la oficina, la línea de producto y el canal de distribuidores. Si voy a mayor detalle, puedo ver incluso los cambios en volúmenes de ingresos, de costos, la variación neta, pero ahora lo veo en función de los productos que ya le vendía, que son los mismos productos, los productos nuevos que le estoy vendiendo y los productos perdidos, los que me dejó de comprar. Entonces puedo empezar a revisar cuál es el efecto de cada una de estas diferentes variables o cambios de comportamiento en mi cliente basado otra vez en lo que le vendo normalmente, en los productos que le voy a empezar, que le empecé a vender y los productos que ya no me compran. Y ahí puedo identificar dónde está la mayor variación. Puedo ir más adelante y ver de qué productos estoy hablando, de qué está hecho eso, ir uno por uno. Por ejemplo, en la subregión sur es donde tengo el mayor impacto de variación y dentro de eso, qué productos son los que están los que componen esa variación y otra vez llegar al mismo tipo de análisis por ingreso, costo, utilidad y cantidad. De esta manera puedo seguir incluso investigando con un análisis que llamamos un análisis profundo, cómo se están comportando las ventas y puedo ver esos patrones de ventas. Y nuevamente toda esta información viene de manera automática de la base de datos de Epicor, donde yo puedo agregar incluso la posibilidad de ver cómo espera el modelo de inteligencia artificial que se van a comportar mis ventas para esta combinación de variables en los próximos 3 meses. Puedo ir todavía más adentro y no solamente ver las ventas, sino ver cuál es la tendencia de rentabilidad. Y veo cómo a través del tiempo la rentabilidad ha seguido bajando para esta combinación entre 2020 y 2023. Y me está indicando cómo se está comportando la rentabilidad. Claramente, entre 2020 y 2023, para esta mezcla de variables, la rentabilidad ha tenido un decrecimiento constante. Puedo ver la tendencia entre mis clientes activos, por ejemplo, durante este periodo y empezar a analizar cómo se comporta comparando los clientes y los productos, donde puedo ver, por ejemplo, clasificar a mis clientes más importantes, cómo se comportan, si son compras frecuentes, cómo lo clasifica en términos del volumen de ventas, si es un cliente grande, si es un cliente mediano o es un cliente pequeño, y me empieza a decir cuál es el riesgo, cuándo fue la última venta, cuál es su posición entre mis clientes totales y cuál es lo que me compra por mes y cuál es el margen. Y aquí yo estoy empezando a anticipar con base en los indicadores anteriores cuáles son los riesgos con los que que se me están presentando para perder sus clientes. Y perdonen que lo repita muchas veces, pero todo esto no es que yo escribí todos estos reportes. Estas vistas o estas ventanas y su contenido los están escribiendo precisamente esos robots de inteligencia artificial. Y esto es una realidad. Esto lo estamos implementando ya con clientes de Epicor y normalmente los resultados son prácticamente inmediatos. Esto es un proyecto que se puede hacer en cuestión de semanas. Y cuando digo semanas, 2 o 3 semanas. No son proyectos de mucho tiempo o muy complejos. Ese es un ejemplo de inteligencia artificial y ahora quiero mostrarles, voy a cambiarme de pantalla, un segundo, para mostrarles algo más. Voy a cambiar aquí y le voy a decir que quiero... Sabes que, Iván, estamos viendo la misma pantalla. Sí, Todavía sí. no vemos. Ah, perfecto. Ya voy. Ahí voy.
Y le voy a decir ahora que me lleve para acá. ¿Ahora sí está viendo la otra pantalla? Correcto. Muy bien, este es un modelo que está a prueba. Es totalmente nuevo y hasta ayer en la madrugada nuestro equipo de ingenieros estaba trabajando para la presentación de hoy porque realmente no es un producto que esté listo para venta todavía, va a estar listo muy pronto, pero no quería desaprovechar esta oportunidad para mostrarles como un ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una pantalla inicial y acá yo puedo ver diferentes escenarios. Yo puedo ver información de ventas, información de producción o información de programación de producción. Y luego puedo crear modelos. Para los que están acostumbrados a trabajar con Epicor, yo puedo escribir lo que en Epicor conocemos BAQs o Business Activity Queries, que son consultas a la base de datos, y utilizar esas consultas de la base de datos con datos específicos para crear modelos. Si yo escojo, por ejemplo, Epicor Demo y quiero saber qué es lo que voy a poder ver en este modelo de inteligencia artificial, que por cierto está utilizando la tecnología de OpenAI, me dice qué campos de mi ERP voy a poder utilizar para preguntar y en qué periodo de tiempo. Y aquí vemos que tengo información desde diciembre del 2019 hasta el 10 de febrero de 2024. En este contexto de campos y fechas, yo puedo preguntar lo que yo quiera. Pues vamos a hacer una prueba. Lo primero que voy a hacer es saludarlo. Y igualito que en ChatGPT, me dice quién es. Todavía no le ponemos nombre, pero me dice que es un asistente virtual. ¿Y qué cosas le puedo preguntar? Por ejemplo, en el contexto en el que estamos, le puedo decir, por ejemplo, perdón, le voy a preguntar en 2024. Lo que me interesa saber primero. Esto además está haciendo que cada vez que yo le hago preguntas al modelo, el modelo va aprendiendo y se va adaptando a lo nuevo. Y aquí me está diciendo, por ejemplo, de mi base de datos de Epicor, cuáles son mis productos más vendidos. Yo puedo ahora decirle, ¿sabes qué? Bueno, apenas estamos en febrero, pero quiero ver cuáles fueron los más vendidos en 2023. Por cierto, también puede trabajar y corregir los typos. Y una cosa importantísima, el robot ya sabe, o la inteligencia artificial ya sabe que yo estoy hablando de productos. Entonces no le tengo que repetir otra vez la definición de productos. Y ahora lo que va a decirme es, bueno, en 2023, ¿cuáles fueron los productos más vendidos? Y otra vez me regresa en términos de cantidad, ¿cuáles fueron los más vendidos? Puedo preguntarle, por ejemplo, ¿cuál fue tu porcentaje de rentabilidad? Ya sabe que estoy hablando de productos y que estoy en 2023. Hice un error de texto aquí y sin embargo puede reconocer el error y me va a responder de todos modos, aunque yo me haya equivocado. Es inteligente para saber a qué me estoy refiriendo. Y aquí me está diciendo los porcentajes de rentabilidad para estos productos. Ahora le voy a decir, quiero que me los compares contra 2022. Entonces le voy a decir, compara la rentabilidad en porcentaje el porcentaje entre 2023 y 2022. Y nuevamente, lo que está haciendo es seguir esta conversación conmigo, sabiendo que estoy hablando de productos, y me los va a comparar entre 2022 y 2023. Y aquí me dice cuál es la rentabilidad de esos productos. Ahora le puedo preguntar de otro modo, le puedo decir, por ejemplo, cuáles fueron los productos o los 5 productos, para limitarlo, con mayor impacto negativo
en la rentabilidad. Ahora no le estoy preguntando estadísticas de ventas, sino le estoy preguntando específicamente sobre la rentabilidad. Y nuevamente me regresa la información en el contexto de lo que estamos hablando. Me dice, estos son los productos con impacto negativo. Pues aquí, pues me puedo pasar horas, pero vámonos a lo que estamos viendo hoy. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en producción. Me cambio a este modelo y yo, si quiero saber qué campos incluye este modelo, aquí me va a decir cuáles son las dimensiones o los campos que está utilizando de Epicor para este ambiente o para esta conversación. Entonces le puedo preguntar, por ejemplo, cuáles son las órdenes de producción con mayor costo. Y otra vez le voy a decir que las 5 órdenes de producción, para que no se tarde tanto. Quiero que me diga cuáles son las órdenes que tienen el mayor peso en costo dentro de mi planeación. Y aquí me dice cuáles son esas órdenes. La 3847. Ahora veo que la más alta es 120,000, que es la 3847. Entonces le digo, muéstrame la orden 3487. Quiero ir a ver los detalles de esa orden de producción. Oh, no encontró algún error aquí. 3487. Bueno, déjame probar otra pregunta. A ver. Vamos a ver la 2203. Aquí, por ejemplo, encontró la orden y me va a mandar toda la información de producción. ¿En qué estado está? ¿Está activa? ¿Cuál es la cantidad ordenada? ¿Cuál es la producida? La unidad de medida, cuándo inició la orden de producción, cuándo finaliza, cuál es el costo estimado, cuál es el costo real, cuál es la variación en costo, los materiales, la mano de obra real contra estimado para cada elemento, materiales, mano de obra, costo de materiales, y cuál es el producto asociado y si ya está completa. Otra vez nos podemos pasar toda la mañana, todo el día haciéndole preguntas, pero, por ejemplo, si me cambio a la parte de programación de producción, le puedo decir, por ejemplo, muéstrame las órdenes de producción programadas para febrero del 2024. Ahora imagínense esta tecnología montada en WhatsApp o simplemente en su computadora. Pero yo puedo hacer todas estas consultas y aquí me está diciendo las órdenes de producción, todas las órdenes de producción que tengo planeadas en el mes de febrero. Creo que son como 15. Ahí también hay que aprender a preguntarle para que no se tarde tanto. Y dice, hay más órdenes, me lo limitó a 10 y hay más órdenes para febrero. Y ya tengo la información. Ahora, le puedo decir, por ejemplo, ahora en el contexto de la programación, muéstrame orden de producción. Y le voy a decir que me muestre la primera, ¿cuál era? 5644. Aquí está consultando mi programa de producción. Me dice la información del cliente, para quién estoy produciendo, cuál es el producto, cuál es la cantidad ordenada,
cuándo la tengo que entregar, cuándo se termina. Y me da información incluso contextual respecto a la orden en modo texto. Y finalmente, vamos a preguntarle, por ejemplo, cuáles son, puede ser una pregunta de otro tipo, vamos a ver qué me dice, cuáles son las materias primas con deficiencia potencial en febrero. Dime dónde tengo riesgo de quedarme sin material. Y nuevamente, va a pensar un poco. Dependiendo de si es la pregunta, ahí me dice, las materias primas con deficiencia potencial para febrero de 2024 y me dice cuáles son. Y así, nuevamente, dependiendo de cada modelo de información que yo tenga, y esto puede ser generado otra vez a través de una consulta al RP, puedo crear escenarios, todos los escenarios que yo quiera, y preguntarle a Epicor en este modelo parecido a ChatGPT, pero que está en el contexto de mi base de datos del RP. Bueno, ese era el último caso de los que quería mostrarles. Déjenme regresar acá. Y me confirmas, Manuel, que ves mi pantalla, el PowerPoint. Muy bien. Sí, la vemos. Adelante. Bueno, pues con esto terminamos la agenda. Déjenme revisar. Bueno, me comí casi la hora, pero tenemos 6 minutos para conversar o para responder preguntas. Ingrid, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, preguntan, ¿se pueden definir los indicadores que muestra la pantalla inicial para que sean relacionados al área de cada usuario? Por ejemplo, que el programador de producción solamente obtenga información que él pueda resolver. Correcto. Eso ya son, digamos, definiciones que vamos a poder hacer incluso con la propia seguridad de Epicor. Yo puedo definir quién ve qué. Evidentemente, si se acuerdan, al principio de la presentación hablaba yo de que una de las preocupaciones con la inteligencia artificial es la gobernanza de los datos, el poder aplicar los mismos criterios de seguridad que tengo para mis herramientas convencionales, pero ahora en el mundo de inteligencia artificial. Es probablemente una de las cosas más importantes cuando hablamos de este tipo de modelos. Así que sí, definitivamente lo puedes restringir. Gracias. Aquí hay otra, ¿el licenciamiento es por usuario o por empresa? Perdón, licenciamiento de qué? Perdón. Del programa este del que estás mencionando ahorita, el que acabas de dar la demostración. ChatGPT. Sí. Sí, no está listo todavía. Normalmente este tipo de aplicaciones es por empresa y por modelo. Pero realmente, como decía antes, me adelanté, el producto está por salir al mercado en los próximos 30 días, pero quise aprovechar este seminario para mostrarles los avances. En las próximas semanas vamos a tener ya el modelo de precios para esta aplicación. Gracias, Iván. Bueno, nada más, última pregunta, que cómo pueden obtener más información acerca de los productos que acabas de mostrar. Pues a sus órdenes, en la pantalla están mis datos. Ahí tienen mi email, tienen la página web de TCP Miami y también con mucho gusto mi teléfono celular. Si me pueden buscar por WhatsApp, mejor porque tengo bloqueados los teléfonos que son nuevos, pero con mucho gusto por WhatsApp o por mensaje de texto nos ponemos en contacto con ustedes de manera inmediata. Perfecto.
Bueno, muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos a todos el habernos acompañado en esta sesión. Si tienen alguna pregunta o duda que no fue atendida durante esta sesión, no se preocupe, las guardaremos y les daremos seguimiento de manera personal. Como un recordatorio, esta sesión fue grabada y será enviada para que puedan verla en cualquier momento y compartirla con sus compañeros. Si tiene preguntas adicionales, no dude en enviarnos algún correo o bien puede dejar sus preguntas en el panel, lo dejaremos abierto unos minutos más. Agradecemos a nuestro panelista Iván por su valiosa información que nos proporcionó el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias, bye bye. Gracias a todos.